Las 5:34 en Caracol Radio Ibagué. Quiero saludar al candidato presidencial David Luna. Está con nosotros. Doctor David Luna, bienvenido a Caracol Radio en el departamento del Tolima. Buenos días. Julio Alejandro, muy buenos días para ustedes y para todos en Ibagué y en el departamento del Tolima. Bueno, ¿cómo nos fue con la entrega de las firmas? Pues muy bien. Conseguir una firma es muy difícil. Sol, lluvia, agua. Por supuesto, la gente está muy desmotivada porque no cree en la política, pero 1.300.000 apoyos demuestran que acá hay que inspirar, que es más importante proponer que criticar, y sobre todo que Colombia está preparado para un proceso de renovación generacional, y vamos a afrontarlo para lograr no solamente hablar de temas distintos, sino resolver los problemas de manera distinta. Y en ese sentido, creo yo que es muy buena noticia la entrega de 1.300.000 firmas, que esperamos la registraduría verifique prontamente para poder pasar de ser precandidato presidencial a candidato presidencial. Sí, precisamente lo que usted manifiesta, hay un desgaste como tal de la política en el ciudadano de a pie que no cree ya. Así es, y yo creo que es producto, lamentablemente, comprometerse con una cantidad de cosas por ganar simplemente una elección o unos votos, y usted sabe después que no lo puede cumplir. Yo tengo 50 años, David Luna tiene 50 años, llevo 27, 28 en este oficio del servicio público, entendiendo la política como el arte de servir, no como la actividad para servirnos, y nunca he tenido un escándalo de corrupción, una sanción. Ustedes lo pueden verificar en los medios de comunicación o en las redes sociales o en internet, pero siempre he ejecutado de manera efectiva, eficiente, porque finalmente quien pone la plata para el Estado es el ciudadano a través de sus impuestos, y lo mínimo que requiere es que haya seriedad, decencia y, lo más importante, por supuesto, ejecución con fin social. Candidato, con los buenos días, lo saluda Alejandro Hernández. Tras la muerte o tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, del desaparecido Miguel Uribe Turbay, usted propuso que la oposición se unificara en una sola candidatura de cara a lo que es el 2026. A hoy, diciembre, 5 de diciembre, ¿esta propuesta sigue en pie o hacia dónde apunta su candidatura y cuál es el llamado que hace a la oposición? Pues nosotros lo hicimos ya, construimos un equipo junto con Mauricio Cárdenas y junto con Juan Manuel Galán para elegir un único candidato. Ese equipo seguramente podrá ser sumado o agregado por muchísimas otras personas que piensan que en Colombia hay que lograr buscar alternativas, propuestas y sobre todo visiones distintas a las tradicionales. Acá no se trata de seguir eligiendo quienes ya han elegido lo que se llaman los extremos, sino nosotros desde el centro político estamos planteando que es posible alternativas para enfrentar la seguridad con tecnología, para enfrentar el narcotráfico con firmeza, para enfrentar la lucha al hambre contra, obviamente, posibilidades para que la gente no se siga acostando por una sola comida. Entonces, vamos a trabajar en eso y estoy seguro que ese proceso de alternativa va a ser muy útil en las próximas semanas. Es decir, que ustedes no planean o no tendrían contemplado llegar, por ejemplo, a la coalición que en su momento plantearon los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe. Es que yo no conozco eso en qué quedó. No conozco eso en qué quedó porque hasta lo que he oído es que claramente pues no tienen materia prima para desarrollar una actividad política y electoral. Ayer uno de los candidatos de la derecha dijo que no iba a consulta el mes de marzo, y nosotros claramente tenemos que competir para que sea la ciudadanía, para que sea el pueblo quien elija el candidato que lo va a representar. Ya tomamos esa determinación, como le cuento, y a la consulta de marzo junto con Cárdenas y Galán. Estoy seguro que muchos otros van a tomar una decisión para ir a ese mecanismo de consulta. Sí, ¿cómo pasar de las propuestas a realmente hacerlas para que los colombianos tomen confianza sobre la política? Como usted lo decía hace instantes, muchos prometen, pero en la forma de gobernar no es lo que le prometieron a los colombianos.
pues ahí tiene que haber de parte y parte. Imagínense que yo creé una propuesta que se llamó la Semana de las Ideas, donde dije más ideas, menos peleas. Durante 5 días lancé cada día un documento para resolver el problema de seguridad, para resolver el problema energético, para resolver el problema del agro, de educación, y prácticamente nadie leyó esos documentos. Entonces, ¿qué quiero decir? Los políticos tenemos que ser responsables en lo que proponemos y cómo lo proponemos, pero también la ciudadanía tiene que exigir, y tiene que exigir cuáles son las propuestas planteadas para que verdaderamente sepan con qué se identifican, cuáles son esas respuestas a los problemas que en estos momentos se están viendo. Y yo lo he dicho con contundencia, David Luna es un tipo que claramente se ha comprometido que en el próximo cuatrenio no va a tramitar reformas tributarias porque el bolsillo de los colombianos no aguanta, pero sí necesariamente tienen que habilitar la producción, explotación y exploración de gas, porque los hogares colombianos tenemos ahora un aumento del 15% del gas, simplemente porque acá se prohibió explotar un recurso que es perfecto para proteger el medio ambiente. Entonces, hay unas contradicciones que necesariamente tenemos que evitar, pasando de el discurso al hecho. Precandidato, hace unos días presentaba usted lo que se denomina o se podría denominar un catálogo para recuperar el sistema de salud. A propósito, hace unos minutos teníamos acá en Caracol Radio como invitado al personero de Ibagué y nos contaba que presentan tutelas, presentan acciones populares para defender los derechos de los pacientes, pero las EPS hacen caso omiso y ni siquiera estas medidas constitucionales son suficientes para proteger los derechos de los pacientes en el sistema de salud. ¿Cómo solucionar esto? ¿Qué decirle a los ibaguereños y tolimenses en ese sentido? Primero es que la salud no es propiedad de un gobernante, ni de un presidente, y mucho menos de un ministro. La salud es un derecho que tenemos todos los colombianos. Lo segundo es que la plata para la salud la pagamos los colombianos, los trabajadores, los empleadores. Acá no nos están haciendo ningún favor al girarle a los hospitales o al girarle a las EPS, es una obligación. Lo tercero es que no le están girando la plata a quienes están prestando los servicios. Medicamentos, claro que hay, pero si usted no paga por los medicamentos, pues no los despachan. Y obviamente recursos para pagar a los médicos y para pagar a las enfermeras también hay, pero no se les está pagando, porque lo que hay es una lucha política, una lucha para ver quién controla, obviamente, un sistema que puede dar votos. Eso es inaudito. Yo lo que he dicho con contundencia es, un colombiano no puede estar persiguiendo un medicamento 4, 5, 6 horas en una fila. A un colombiano le tiene que llegar el medicamento a través de un domicilio. Un colombiano tiene que tener acceso a un especialista, a un tratamiento de manera inmediata, porque la salud no se puede politizar. Entonces, lastimosamente lo que ha pasado acá es eso, una guerra fría, donde el que está pagando las consecuencias es el paciente. Y se lo digo el personero, nunca antes se había visto ese número de tutelas, pero muchas de esas tutelas no se cumplen porque el gobierno nacional no ha girado los recursos y lastimosamente las personas se enferman más o gastan más de sus ingresos mensuales para poder tener salud, estando los recursos ahí. Entonces la propuesta es contundente, la salud es de todos, no es de unos pocos, y si hay una EPS que ha cometido torcidos, pues a la cárcel va a parar, pero también si hay un funcionario que ha hecho lo propio, pues a la cárcel va a parar, porque acá necesitamos es que los pacientes tengan tratamientos y tengan medicamentos. Sí, finalmente, precandidato David Luna, ¿cómo le fue en el Tolima con la recolección de firmas y qué aliados tenemos acá en el Tolima en lo que tiene que ver con estos procesos ciudadanos que está adelantando? Si hay un camino es el movimiento que representa esta candidatura, y se llama Si hay un camino, Julio, porque yo sí creo que es el momento de dejar atrás la violencia, de acabar con las etiquetas. Ahora resulta que el que pide justicia laboral en este país lo llaman guerrillero, o el que pide seguridad lo llaman paramilitar, o el que pide libertad de prensa lo llaman tibio. No, cada cual tiene derecho a exigir que se le respeten sus derechos. Entonces, por eso salimos a recoger las firmas. Yo soy un tipo de 50 años,
vuelvo y le digo, con 30 de experiencia en el sector público, sin una sola investigación, y lo que quería demostrar es que es posible hacer en Colombia política sin jefes, uno no tener que depender de nadie distinto que la ciudadanía, y por esa razón salió muy bien en el proceso de recolección de firmas en el Tolima. Estuvimos aportando casi que 45.000, y eso pues significa mucho en un número tan importante como es 1.300.000. ¿Aliados con quién? Con los ciudadanos, con los estudiantes, con los sindicatos, con los empresarios, que son las personas que nos han abierto las puertas de sus empresas, universidades, compañías, grupos sociales, para poder contarle a la gente por qué David Luna quiere llegar a la presidencia o quiere servir como presidente a través de Si Hay un Camino. Pues precandidato David Luna, precandidato presidencial, gracias por estar en Caracol Radio aquí en el departamento de Tolima, muy amable. No, Julio, Alejandro, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y como les dice David Luna, Si Hay un Camino. Muchas gracias por estar con nosotros.